here in Peru, just on my way to the airport in Lima, on my way to Arequipa. Looking forward to doing a kickstart there, and quite excited about seeing what God is going to do there. So, looking forward to a good trip. This area here is pretty much desert. Not a lot growing, a lot of sand dunes. So maybe we'll see a different type of terrain in Arequipa. La primera vez que recuerdo una interacción con Dios era cuando tenía 9 años. Porque antes de eso quizás oraba, pero no estaba consciente que alguien estaba escuchando. Se puede enseñar a niños a orar y hacen oraciones, pero a lo mejor no saben que hay un Dios ahí escuchando. Entonces cuando tenía 9 años recuerdo, veníamos de Filipinas, mi padre era misionero en Filipinas por 6 años. Y tenía 9 años cuando venimos a Estados Unidos desde Filipinas, y recuerdo en ese viaje de California a Florida, recuerdo que tuve esa experiencia, que me di cuenta que Dios era real. Entonces, cuando tenía 12 años fui bautizado en agua y también con el Espíritu Santo, y después pues crecí. Es una cosa ver un peligro, pero ¿qué debemos hacer para evitar ese peligro? Si hay un problema, ¿qué debemos hacer para solucionar el problema? ¿Verdad? Si hay que hacer una casa, pues vamos a comprar los materiales y vamos a empezar a hacer la casa. Pero no veía nada haciendo, casi no veía nadie haciendo lo que tenían que hacer para traer el Evangelio al mundo. Sí aprendí muchas cosas y fue de mucho beneficio que me maduré en muchas cosas espiritualmente. Pero al final salí de esa iglesia, después de quizás 30 y algo años, y empecé a orar y ayunar yo mismo. Y imagina que has vivido en una situación por 30 años y al final no está funcionando. Llegué como a ese punto que no estaba funcionando. Todo lo que había creído no estaba funcionando como tenía que funcionar. Entonces empecé a orar y ayunar, y cuando hablo de ayuno es básicamente tomar solamente agua o líquidos, algo así, y por una semana, algo así, una semana sin comer, y lo hice más que una vez. Y desde ese tiempo he ayunado varias veces, y puedo decir que mucho del progreso que he hecho ha sido relacionado con ayuno, que un tiempo de ayuno y después veo un progreso, veo romper barreras. Y si pudiera volver a repetir mi vida otra vez, una cosa que haría mucho antes es ayunar mucho antes, porque ayuda, porque entre más hambre tienes para comida, más hambre tienes para Dios. Y pues como que es una cosa orar, es otra cosa orar y ayunar. Entonces se los recomiendo. Si quieres crecer espiritualmente, si quieres experimentar a Dios, una de las herramientas que tenemos es el ayuno. Y pasan cosas buenas cuando oramos. Y para mí no hay reglas. Para mí no es que solamente tengo que tomar agua solamente y no puedo comer nada. Por ejemplo, si decides no voy a comer postre, pues no vas a sacar el mismo beneficio, pero es algo. Si
si hace otra cosa, hay varias maneras, o no comer una comida. Para mí todo tiene un valor y es entre tú y Dios. A veces he pensado, mañana voy a ayunar. Llego a la mañana y pienso y siento que Dios me está diciendo que no. Y, ok, está bien. No quería hacerlo de todos modos. Entonces es una relación con Dios. Esto no es como en otras religiones, quizás ponen un mes y tienes que ayunar conforme a las horas que ellos dicen y no puedes tomar ni agua ni comer nada. No es así, no hay reglas, es entre tú y Dios. Lo que tú deseas hacer, puedes hacerlo. Y lo que digo es, me ha ayudado mucho. Y rápidamente el Señor me enseñó, me trajo otra persona en mi vida. Fui a una conferencia, un amigo me invitó como una semana, 2 semanas después de eso, creo, algo así, y me invitó a una conferencia. Fui, en esa conferencia les pregunté a las personas, oye, ¿conocen a alguien que está haciendo evangelismo? Y rápidamente me dijeron ese hombre ahí, que se llama Jay, y me presentaron, y inmediatamente nos hicimos amigos, y él vio que yo casi estaba a punto de explotar, y me empezó a enseñar de la oración, de la vida, y empezó a orar por mí. Ahora, para contarte un poco de él era el hombre que mencioné antes, que vivió hasta la edad de 40 sin Dios, sin nada. Nunca había escuchado el Evangelio, entró hasta el ocultismo y pues sabía lo que era el mundo espiritual, pero el lado oscuro. Y él podía pasar un espíritu a otra persona tocando a una persona. Sí, sí, entonces, pero vivió en pecado completamente, y toda clase de pecado sexual, y entonces eso tiene un precio, y su salud sufría, y estaba a punto de morir, y en ese tiempo alguien le dio un libro para leer, y por el libro Dios abrió sus ojos, y me dio su testimonio 2 veces, y no entendí todo muy bien, no podía hacer todas las preguntas, pero básicamente o estaba a punto de morir o empezó a morir. Actualmente empezó a descender al infierno. Y hay muchas personas que su corazón ha parado y dejaron de respirar y han visto cosas después. Puedes leer libros de eso, y entonces si quieres saber lo que creo que es bueno saber un poco de eso. Pero empezó a descender al infierno. Dios lo salvó, no sé exactamente, pero lo salvó y lo sanó instantáneamente de todo lo que tenía, todos sus problemas de salud. Por 10 días ni comió ni durmió, básicamente 9, 10 días, y solamente estaba leyendo la Biblia. Y él sabía que la Biblia era la palabra de Dios y sabía que era real. Y entonces se dio cuenta que había sido engañado toda su vida, engañado por lo que había pensado antes. No podía trabajar en ese tiempo antes. Entonces después otra persona siguió pagando los biles, y él no tuvo que trabajar por ese primer año. Leyó la Biblia 12 veces en el primer año. Y rápidamente empezó a predicar, a compartir con otras personas, y pues él básicamente empezó a vivir un estilo de vida. Él podía existir con 2 horas durmiendo 2 horas en una noche. Trabajaba 2 trabajos y dormía poco, y escogió su trabajo para trabajar solo, arreglando cosas, limpiando y orando. Entonces, y él también practicaba mucho el ayuno. ¿Okay? Pues él empezó, ya sabe un poco de la persona que empezó a enseñarme. Él me empezó a orar por mí y empezó a enseñarme de la oración, y ya empecé a ver milagros en mis viajes. Pues antes de eso, ahora volviendo atrás un poco, yo empecé a trabajar
en la compañía donde trabajo ahora en 97. Son como básicamente 20 años que trabajo ahí. Y desde el primer año empecé a viajar. Y conocí muchas personas en los viajes. Y me gusta estar con gente. Me hacía amigo de muchas personas, a Indonesia o Rusia o otros lugares. Pero mi vida no estaba cambiando otras vidas. No veía personas que iban a este camino y cambiaron a este camino. Entonces, eso me frustraba porque no veía que mi vida tenía impacto. Y básicamente, durante los primeros 30 años, conozco una persona que iba en esta dirección y por mi testimonio cambió a la otra dirección. Imagina, esa cantidad de fruta no es mucho, ¿verdad? 30 años una persona. Ok, entonces cuando llegué a ese momento estaba bien frustrado. Y pues empecé a orar y empecé a ver cómo Dios obraba en mis viajes. Por ejemplo, me encontraba con una persona aquí y empezamos a hablar y varias conversaciones y veía la mano de Dios. Entonces, después de quizás 2 años, fue que alguien me mandó un video de Torben, de Last Reformation. Y entonces, al recibir ese video, me impactó mucho porque había visto un poco de sanación antes de eso, pero nada como Torben hacía. Él lo hacía con mucha confianza y como la gente sanaba en ese momento, instantáneo. Me impactó mucho. En ese momento no sabía, me parecía bien, pero no estaba 100% seguro si era Dios o si, no sé. Entonces, al ver eso, no es fácil ver si es un poder bueno. Me explico. ¿Quién es este hombre que hace y quién es, qué cree y cuál es su doctrina? Entonces, en ese tiempo estaba empezando a enseñar la Pioneer School, la escuela pionera. Sí, entonces, pues yo me matriculé para recibir los videos y era en YouTube y los veía y poco a poco, pues, ya rápido, el primero me gustó. Ya entendí más quién es este hombre y qué doctrina tiene. Y ya después de ver todas las lecciones, ya tenía mucha más confianza que era todo bueno, que era de Dios, que me sentí muy bien con eso. Y temprano en el curso, él anima a las personas a ya salir a la calle para tratar de sanar personas. Y actualmente, por lo menos una persona lo hizo ya en India. Salió, empezó a orar por personas. Era un hombre, creo que americano, pero estaba en India. Y empezó a orar por personas y sanaban. Y creo que eso aparece en la escuela pionera. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Pero yo no estaba listo en ese momento para hacerlo. Pero después de un tiempo sí empecé a tratar de orar por personas, pero no sanaban, no pasaba nada. Y que me sentí triste o un poco desanimado. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque oré con fe, pensaba yo. Entonces, alguien en el grupo, ahora el grupo donde yo iba, pues estando ahí en ese lugar 30 años, conozco a las personas bien, ¿verdad? Y mucha de mi familia está en ese grupo. Entonces hay una persona, una mujer, su hijo estaba bien enfermo y con una enfermedad. Y yo pensaba que ya estaba a punto de morir. Entonces escribí un correo una vez a Torben y rápido me puse en contacto con una persona en Estados Unidos. Pues empecé a hablar con él, lo invité a Florida, donde yo vivo, y vino y tenía 2 motivos, de orar por ese muchacho y también a tener mi Kickstart. Okay. Sí, voy a explicar eso más. Pero entonces salimos a la calle, pero no salió muy bien.
por varias razones no vi mucho, no me quedé satisfecho con eso. Pero sí aprendí algo y otras personas, interesante, otras personas sí aprendieron y empezaron a sanar. Pero yo pues no todavía. ¿Todo bien? ¿Sigo? Sí. Entonces, después de unos meses, él vivía en el norte en ese tiempo, volvió a Florida como a distancia de 1 hora de donde yo vivía y pues me ingresé a ese evento también y fui al evento y fue un fin de semana muy bueno, pero otra vez, otras personas aprendieron, pero yo no. Todo me viene muy difícil. Lo bueno es que cuando lo aprendo, puedo compartirlo y puedo enseñar a otras personas porque aprendo los problemas y otras cosas. Entonces, finalmente, Torben anunció que iba a Estados Unidos. Y a ver si puedo ir a ese evento. Y también el otro hombre también iba. Entonces, pude hacerlo y era un poco difícil porque ya tenía un viaje planeado para el trabajo. Cuando regresé el domingo en la mañana y domingo en la noche salí para Corea del Sur en un viaje para el trabajo. Entonces llegué a la casa, tenía como 1 hora, 2 horas y tenía que ir al aeropuerto otra vez. Pero gracias a Dios pude hacerlo. Entonces, otra vez en ese evento, como que me perdí la parte buena, la primera noche. Y el otro día salimos a la calle y otras personas hicieron bien, pero yo no. Me quedé frustrado, hice errores. Y esa noche yo estaba como, sabía que tenía que resolver las cosas en mi corazón y en la mente. Y pues cuando llegamos al hotel esa noche, yo digo, ya voy a pasar un tiempo con Dios. Salí. Había un lugar ahí con árboles y donde caminar, todo oscuro, y empecé a caminar ahí, no sé si 1 o 2 horas caminando y pasaron animales pero pasé el tiempo con Dios y empecé a pensar, mis dudas eran, ¿esto es real? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Es lo que Dios quiere para hoy? ¿O no? Porque quería creerlo, pero no estaba convencido todavía. Cuando Jesús mandó a los discípulos a sanar a los enfermos, a levantar a los muertos, a echar fuera demonios. Y empecé a pensar en todo eso y que Jesús decía que las mismas cosas que Él hacía, nosotros íbamos a hacer. Y pensé en otros versos y al final como que el Señor me resolvió las dudas. Y ya como sentí... me quedé muy animado, muy inspirado y como cargado con mucho poder. Y ya había tenido la idea que iba a entrar en el hotel, iba a encontrar a la persona que estaba en el frente para la recepcionista, iba a orar por esa persona y se iba a sanar. Tenía la idea, hasta cuando llegué, antes de ese tiempo de oración, tenía la idea y aún más fuerte cuando terminé la oración. Entonces, entré al hotel como Superman y había un joven ahí en recepcionista. Ya era como las 12 de la noche o la 1 de la mañana, no sé, fue bien tarde en la noche y él estaba solo ahí y le empiezo a hablar con él y le expliqué por qué estábamos aquí en una conferencia, algo así, y en un evento y que oramos por los enfermos. Bueno, qué interesante. Y le pregunto, oye, pero ¿tú tienes algún problema? ¿Tienes algún dolor? Y dice, sí, tengo algo aquí con mandíbula, okay. Un dolor aquí. Y digo, sí, qué bueno, qué bueno, puedo practicar. Y entonces, ¿puedo orar por ti? Y dice, sí. Entonces él salió al lado y me saqué con él y puse la mano y dije una oración y le pregunto, ¿algún cambio? Y dice, no pasó nada, pero eso no me afectó porque ya había visto en los videos y en la enseñanza que no siempre es la primera vez que pasa. Entonces dije una segunda oración y dice,
Dios mío, oh my God, se fue el dolor en ese momento y se quedó y le pregunto, ¿todo? ¿Se fue todo o no? Y como él estaba tan asombrado que no me contestaba, pero oré otra vez más para estar seguro, pero se fue su dolor, y entonces ese fue el primero para mí, y me alegró tanto, me dio mucho gozo. Entonces en la mañana después, cuando estaban haciendo el desayuno, habían las mujeres en el hotel sirviendo el desayuno, y pude orar por una de ellas, y dijo, sí está mejor, sí, me dijo después, y uno aprende a hacerlo. Entonces de ahí empecé, y ya que cuando empiezas a hacer una cosa así, vienen muchas preguntas. ¿Puedo sanar a todos? ¿Toda condición? ¿O qué puedo hacer? Entonces empecé a tratar de orar por todos. Si estaba en una tienda y vi a alguien con bastón, pues la primera dificultad es acercarte a una persona en una manera que él pueda recibir. ¿Okay? Si no es todo el mundo que va a permitir que tú ores por él, ¿verdad? Y tienes que aprender cómo hablar con una persona antes para establecer como una confianza. Tienen que creer que tú no eres un loco, que sí, que tienes amor, tienes algo bueno, y tienes que ganar la confianza y después empezar a orar. ¿Okay? Es una cosa. Entonces, y eso empecé a ver resultados. Y la otra cosa es que lo que he aprendido ahora, lo que voy a compartir es mi opinión ahora, en este momento. Puede cambiar después, y varias personas dicen una cosa, otras dicen otra. Así que lo que yo he aprendido es a ser más sensible. Quiero saber dónde Dios está trabajando. Porque si yo voy tratando de curar todos, no funciona. Yo encontraba más o menos como un 50% sanaban. Que no es tan malo, ¿verdad? Pero también frustra, porque oras por una persona y no pasa nada. ¿Y por qué? Entonces, otra cosa que aprendí es que he aprendido varias cosas. Primero, la persona que va a recibirlo tiene que abrir su corazón a veces. Depende, hay muchas situaciones, pero ayuda si la persona abre su corazón para recibir. Por ejemplo, ahí con el taxista, empezamos a hablar un poco y le explicamos, y él se abrió un poco y pudimos hablar por él y claro, recibió algo. Entonces, hay una mujer en Japón que conocí por este movimiento, y ella dice que cuando alguien viene a ella pidiendo oración, ella siempre hace sanación del alma primero, o de las emociones. Le pregunta qué experiencias han tenido que le ha afectado, y ora por eso primero. Y después ora por la parte física. Y ella dice que tiene 100% de resultado. Oh, el perdón. Sí, de las personas que vienen a ella para pedir oración, dice 100% son sanados. Así que, y yo creo que ese debe ser la meta. Pero la primera cosa es, ella no se acerca, esto no es cuando ella se está acercando a otras personas en la calle, es cuando vienen a ella. Ya creen que algo puede pasar porque otra persona ha dicho, oye, esta hermana ora por mí y sané. Y sí, entonces ya vienen con esa esperanza. Otro señor que conocí en el mismo viaje en Japón, él dijo que él espera como el espíritu le muestre a esa persona. Y otra persona me dijo que cuando siente compasión para una persona, lo toma como una señal que debe orar por esa persona. Y se acerca y empieza a orar, y a lo mejor no es por lo que se ve, no es siempre la parte física que es más importante, puede ser por otra cosa. Y a veces Dios revela los secretos del corazón en ese momento. Si estás orando
bajo la dirección del Espíritu, te puede dar palabras que, por ejemplo, puedes empezar a orar y Dios te dice, ora por esto, y resulta que es cierto. Entonces, el hombre en Japón, que cuando él decía que tenía como 90% que se sanan. Okay. Ajá. Y hay muchas personas que han logrado eso. Entonces depende en la situación. Primero es ganar la confianza y que se abra un poco. Después quizás hay que tocar otras cosas. Y estoy leyendo un libro. Estaba en este viaje a Perú. Actualmente en estas 2 semanas vamos a decir que vamos a poner una escala. De aquí empezando y aquí quizás llegas a 100%. En estas últimas 2 semanas, quizás yo estaba aquí y siento que brinqué aquí leyendo un libro. Es por un hombre que después lo puedo compartir. Se llama Praying Medic. Es su nombre que usa con los libros. Y creo que se llama Divine Healing Made Simple, Praying Medic. Es algo, él trabaja con una ambulancia, siempre está llevando personas con problemas. Y Dios le habló una vez, quiero que ores por los que estás llevando. Y él ora por muchas personas y no pasó nada. Entonces, después de un tiempo, empezó a ver el resultado y Dios le ha dado muchos sueños para enseñarle qué hacer y cómo iba a hacer, cómo iba a orar y varias cosas. Entonces leí este libro cuando venía este viaje, fue el domingo, antepasado, sí. El domingo pasado. Sí, entonces en esta última semana ya crecí. Okay. Entonces, por eso que es un proceso que no se termina. Hay mucho que aprender hasta con espíritus y estaba leyendo en el avión llegando aquí a Arequipa y me vino bien. Entonces, hay mucho que aprender y eso es un poco de mi historia, pues de niñez hasta ahora. ¿Alguna pregunta en este momento? Antes de seguir otro tema. ¿No? Puede venir en una semana, 2 semanas, cansa y hay mucho que hacer. Pues es para decir que no es que tengo mucho tiempo, como estoy sentado en la casa, sentado tomando limonada. Pero a veces lo que hacía para encontrar tiempo para oración, cuando terminaba todo en un día, apagaba la computadora, quizás a las 12, y pasaba 1 hora en oración, de las 12 hasta la 1 de la mañana. No es lo que hago ahora, pero en ese tiempo empezó a funcionar bien. Si no puedes sacar otro tiempo, cuando se apaga todo, es un tiempo que uno puedes orar con el Señor. Y en esos tiempos el Señor me reveló muchas cosas, me enseñó, me sentí más cerca de Dios y aprendí. Y en esa manera puedes aprender. Entonces vamos a hablar del Evangelio y de la iglesia. Pues leemos la Biblia y nos parece como una historia que no es real a veces, ¿verdad? ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede pasar la otra cosa? Porque no vemos esas cosas hoy en día en nuestra vida. Y como dije, yo crecí en la iglesia y no vi milagros. Y el libro de Hechos habla de milagros. ¿Okay? Entonces, pero vamos a pensar ahora que es cierto. ¿Okay? Y yo creo que es cierto. Es cierto. ¿Okay? La iglesia empezó con mucho poder. Mucho poder. Y según yo entiendo, yo no estaba presente, pero de lo que Torben ha dicho y varias personas han dicho, había poder por unos años, quizás 100 años, 200 años, no sé cuánto tiempo, pero ellos habían estado con Jesús o conocían personas que habían estado con Jesús y todo eso
era su vida normal. No era algo raro porque habían visto a Jesús hacer tantos milagros y después ellos mismos lo hacían. Entonces, y en el libro de Hechos, Esteban, que los escogieron para servir mesas, pero hacía milagros grandes. Entonces, él no era apóstol, pero hacía milagros grandes. Entonces, era normal para en ese tiempo ver eso. Entonces, ahora dice Torben que fue Constantino, que primero cuando perseguían la iglesia crecía y seguía fuerte. Pero cuando aceptaron cristianismo y lo hicieron la religión oficial y lo trajeron dentro de un edificio grande y escogieron curas con ropa fina y ropa santa y un lugar santo y como venimos aquí para adorar a Dios, a la casa de Dios. Se perdió el poder. Porque la casa de Dios no es ese edificio. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Que Él prefiere estar en nosotros que estar en una casa hecha por humanos. Entonces, en ese tiempo se perdió el poder de la iglesia. Ya no había persecución, ya era fácil ser cristiano, era quizás obligatorio ser cristiano, y en ese tiempo se perdió. Ahora, eso es otro tema que se puede estudiar, pero brincando hasta quizás en el año 1900, hay personas, por ejemplo, John G. Lake es alguien que vivió con mucho poder. Él creció en una familia, no sé cuántos, 16 hijos, algo así, y vio quizás 7 de sus hermanos morir por una enfermedad. Imagina que la mitad de tu familia muere por enfermedades. Pues él odiaba la enfermedad. Pero uno de sus hermanos fue sanado instantáneamente. Entonces él vio eso y empezó a buscar eso. Y él sí encontró mucho poder. Y ha sido un ejemplo para muchas personas. Entonces hay personas que han entrado en esto. Hay personas que han experimentado el poder de Dios. Pero uno aquí, otro allá, otro acá. Y son famosos porque son muy pocos. Pero, y hace 5 años, a ver, yo nunca había visto un video de un milagro, de lo que recuerdo. No sé cuándo empezó YouTube, pero 10 años, no sé, en los últimos 10 años quizás, pero no había videos tanto como ahora. Pero lo que veo es que Dios está haciendo algo ahora, está levantando su iglesia, y especialmente con hombres como Torben de la Last Reformation, de la última reformación. Él viaja por todo el mundo enseñando a las personas a creer en Dios, a tener la fe. Y lo que estamos viendo, para hacerlo sencillo, esto es la vida normal de un cristiano. ¿Okay? Esto no es algo grande que solamente algunos pueden obtener. Esto es la vida normal del cristiano. Y les voy a decir por qué. ¿Okay? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ok, vamos otra vez, a 17. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A cuántas personas? A los que creen. Okay. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, si es la primera cosa que menciona, echando fuera demonios, ¿es algo bien grande que solamente los maduros pueden hacer? ¿O es para todos?
¿verdad? Es para el que cree Sí, y para el que ha ejercitado el don. sí. Bueno, no, aquí no habla de don, es solamente creer. Y nosotros, ¿cuántos aquí o creen o quieren creer? Amén. ¿Sí? Entonces, yo quiero creer. Entonces, eso es uno de los versos que nos deja saber que es para todos. ¿Okay? Sí hay dones de sanidad, hay otros dones espirituales y es otro tema, pero esto también va con predicando el Evangelio. Donde se predica el Evangelio hay poder. ¿Okay? Y es una razón que quiero predicar primero y después orar por personas. Que predicando prepara el corazón para recibir, ayuda la fe y la palabra de Dios es lo que hace la obra. Okay. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, que quizás muchos de ustedes saben lo que es hablar en lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Ese pues no lo he practicado a menos que sean serpientes que no son venenosos. ¿Cómo es? Y no entiendo eso muy bien y no les animo que busquen esta noche serpientes para tomar en las manos, pero si hay que hacerlo en un momento, Pablo, uno le mordió y lo sacó y no le pasó nada. Entonces, pero y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. He escuchado más que un testimonio cuando fueron a un cristiano. Escuché un testimonio de alguien en Rusia que los guardias le fueron y fueron a un cristiano, encontraron esto en la Biblia y dice, oye, ¿tú crees este verso? Sí. Ok, mira esto. Y le dieron a un perro veneno y el perro cae muerto dentro de un minuto quizás. ¿Y sigues creyendo este verso? Sí. Ok, toma esto. Se lo tomó y no pasó nada. ¿Sí? Y también escuché otro testimonio de alguien en Estados Unidos, que había un hombre que iba a varias iglesias y para molestarlos, él leía este verso y viene con ácido. Y dice, ¿quién cree esto? ¿Quién va a tomar ese ácido? Y finalmente un hombre dijo, yo voy a tomarlo. Se lo tomó y no pasó nada. Wow. ¿Sí? Pues la palabra de Dios es poderosa y verdadera. ¿Sí? Y por fin, sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. ¿Okay? Y no voy a buscar todos los versos esta noche, pero les voy a contar de memoria ciertos versos, porque no los tengo preparado en este momento en español. Pero, por ejemplo, en Santiago, ¿qué dice que los enfermos deben hacer? Quizá alguien se acuerde del verso. En Santiago, ¿qué dice? Primeramente, perdonar y de ahí orar con fe, porque la oración del justo puede mucho. ¿Sí? Poner esas cuentas y Dios sana. Sí. En ese caso habla de los... con aceite. Sí, en ese caso habla de los ancianos de la iglesia. Ah. ¿Por qué los ancianos? Porque es el único verso que menciona ancianos para sanación. Creo que los ancianos ya deben estar maduros, ya deben saber cómo sanar a los enfermos, deben ya tener práctica. Que con ese verso se podría decir, si una persona no sabe sanar enfermos, a lo mejor no debe ser anciano en la iglesia. ¿Okay? Se podría decir eso de ese verso, es una manera de verlo. Y con lo que yo he aprendido, yo diría, ahora no tengo ahora una doctrina que voy a estar hablando a todos los ancianos, si no puedes sanar, ya, no puedes ser anciano, no es eso, es animar a todos a hacerlo, no es desanimar a las personas, sino para que es para todos, podemos aprender esto y se puede. ¿Alguien se acuerda de algún verso en la Biblia que dice que cuando estamos enfermos debemos ir al doctor? ¿Alguien sabe de algún verso? A ver. Vemos ahora que algunas cosas que hacían los doctores, por ejemplo, cuando Estados Unidos empezó,
¿cómo se llama ese animal que ponían leech? Sanguijuelas. ¿Sí? Sí. Para chupar sangre. Para chupar sangre. Eso fue lo que hacían los doctores en ese tiempo. Y quizás de ahora a 50 años los otros doctores van a decir, ¿hacían qué? a nosotros. Pero entonces, ¿alguien se acuerda de un verso en la Biblia que dice eso? Lo que dice es que un rey creo que consultó con un médico, no consultó con Jehová y murió. Correcto. Eso. Eso, de ahí no sé nada más. Ok, eso fue, se llama, mejor recuerdo eso y iba a mencionar eso próximo. Lo que tenemos es un ejemplo de una persona que confió en los doctores y no en Dios. Y no consultó primero a Dios, dice. Y murió. Murió. Okay. Ahora, aquí no estoy presentando una doctrina que no pueden ir a doctores, porque he escuchado testimonios cuando fueron a los doctores y fue testimonio o pasó otra cosa. No tengo una doctrina que no pueden ir a los doctores, pero una vez que vas a los doctores y una vez que ingresas en el hospital, ya has puesto tu vida en sus manos, ya estás bajo su... Y ya, para mí, mucha gente quiere orar que Dios ayude a los doctores. Bueno, si confías en los doctores, ¿por qué vas a orar? Y si confías en Dios, ¿por qué hay que ir a los doctores? ¿Verdad? Entonces, yo personalmente, de lo que he visto en los hospitales, no quiero ir al hospital. Prefiero que Dios me sane. No estoy diciendo que nunca voy, o nunca iré, pero actualmente leí, creo que hoy, la tercera causa de muerte en Estados Unidos es por errores de doctores y hospitales. Segundo, otra cosa, y tercero es errores de los hospitales. Ahora, ¿quién quiere ir al hospital esta noche? Yo quiero ir, pero orar. Ok, bien. No pueden ir al hospital. He escuchado muchos... No, lo que yo me refiero es que los pulmones de mi mamá estaban con cáncer, ya tenía fibrosis, sí. 4 doctores le dieron. Entonces yo, en lo poco que sé, sí. nada más, yo decía, Señor, los pulmones de mi mamá están limpios, están sanos, están nuevos. Entonces cuando fuimos al hospital porque le van a operar el corazón, mi mamá le dice, yo tengo fibrosis pulmonar, le dicen. Ay, señora, ahora vamos a sacarle un examen. Le sacan el examen y sus pulmones salen limpios y sanos. Gloria a Dios. Por eso es una historia. Entonces yo sí creo que podemos curar a cualquier persona. Sí, Dios. Tenemos la fe, podemos hacerlo. Dios la sanó. Pues Él ha venido para darnos la vida. ¿Cómo ves así? Sí, me explico, sí. Ok. Algunas cosas más. Alguna pregunta más. Okay. Yo he visto que en los hospitales la gente es más sensible, ¿no? Es el lugar más sensible que uno puede orar por las personas. Porque usted va por la calle y como que a veces la gente usted dice, no hay nomás. Pero usted va al hospital, ahí se siente que la gente es... Yo también estaba hospitalizada y venían señores y me decían, ¿puedo orar por usted? Yo, ay, gloria a Dios que venga, que oren por mí, por mi sanidad. Porque ¿qué persona quiere estar enferma? Nadie. Porque la enfermedad te deprime, trae muchas consecuencias hasta para tu hogar, para tu... Si yo me enfermo y mi hogar... Todos, mis hijos se deprimen, mi esposo, porque las mujeres somos las que cocinamos todo. Yo me enfermo, toda mi casa para patas para arriba. Entonces yo pienso que, ¿quién no quiere curarse? Y aparte somos hijos de Dios, ¿por qué vamos a sufrir si podemos estar sanos? Como usted lo dice, ¿no? Sí. Pues mira, vamos a ahora pasar, vamos a orar por alguien. A veces es muy fácil, por ejemplo en la calle, si alguien tiene un dolor en el brazo o en el hombro, en el nombre de Jesús, dolor fuera, y ya, se puede ser tan sencillo. Entonces, aquí, en esta situación, podemos orar, y puede haber otras cosas envueltas. Pues voy a orar, a ver si Dios si siento algo, y entonces, no le molesta si pongo una mano aquí, ¿verdad? Sí, ok. Irma, ¿verdad? Sí, vamos a orar. Señor, damos gracias por esta noche. Gracias por tu presencia aquí. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros. Damos gracias por tu salvación, Señor, por tus promesas. Y queremos
agradarte por la fe, Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y queremos agradarte, Señor, en muchas situaciones, Señor, completamente, para traer gozo a tu corazón, Señor, y para agradarte en todo, Señor, y que tú seas glorificado, que tu reino sea levantado, Señor, que nuestra fe sea levantado, en el nombre de Jesús, Padre, para la gloria de Dios, Señor. Pues ahora oramos, Señor, por ella, Señor, en el nombre de Jesús. Todo dolor fuera, ahora mismo, en el nombre de Jesús, ahora mismo, todo dolor fuera, porque el Espíritu fuera, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo dolor fuera, ahora mismo, en el nombre de Dios, endereza ahora mismo, endereza ahora mismo, endereza ahora mismo, endereza ahora mismo, endereza conforme a la palabra de Dios, endereza ahora mismo, Señor. Sana, Señor, sana emociones, Señor, sana dolencias, Señor, sana, Señor, gracias te doy, gracias, Señor, por Jesús, Señor, gracias por mi hermano, Señor, gracias por su presencia aquí, gracias por su deseo para ti, Señor, gracias, Padre, que estás aquí presente con nosotros, Señor, gracias que estás aquí para hacer maravillas y milagros, Señor. Ahora mandamos este dolor fuera en nombre de Jesús, ahora mismo. Ok, entonces estamos en Arequipa aquí y... Con Richard. Hola amigos, un saludo desde Arequipa. Damos las gracias a Dios por las cosas que hace en nuestras vidas. Saludamos al hermano Torben y su ministerio, igual también a Mark por darse el tiempo para venir a Arequipa. Y nada más agradecerles a cada uno de las personas que están dispuestas a trabajar para Dios y que han aprendido a obedecerle. Creemos que Dios va a obrar en nuestras vidas y por eso hacemos lo que hacemos. Y vamos a salir hoy a la calle y ¿qué pensamos encontrar? Personas que necesiten de sanidad, nosotros vamos a orar por ellos y sean sanadas. Sí, vamos a ver la voluntad de Dios hecha aquí en Arequipa, Perú. Amén. Gracias por lo que has hecho en la cruz. En el nombre de Jesús, todo afuera. Sanación completa para tu gloria, para tu honor. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ok? Muévelo otra vez. ¿Sí? ¿Ya está bien? Es bueno, ¿verdad? Vamos a sanar a Fidel. En el nombre de Jesús, le pedimos que se vaya ese dolor. Bueno. Una vez más, muévelo. ¿Sí? Está bueno. Bueno. Amén. Mira, ve otra vez. ¿Está igual o...? ¿Está igual? ¿Mejor? ¿Está mejor? Ok. Ya. Conforme al poder de Dios, la palabra de Dios. Todo normal, rodillas nuevas, hechas nuevas, normal. Gracias, Padre. Muévelo, a ver. Y usted también puede hacerlo con otras personas. Si cree en Dios, si cree en su poder, igual que usted lo experimentó, también puedes empezar a hacerlo. Queremos mostrar el amor de Dios a todo el mundo. Y ojalá que toda persona en el mundo tuviera oportunidad para sentir el toque de Dios. Es lo que deseamos. Por eso salimos para encontrar situaciones así. ¿Sí? ¿Sí? Para la gloria de Dios, toda enfermedad fuera, calor fuera. Gracias, Padre. Señor, ahora, espíritu de enfermedad fuera. Gracias, Padre. Viniste para destruir las obras del enemigo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Toca a mi hermana. Toca la Padre. Toca la Padre. Toca la Padre. Toca la Padre.
Camina a ver ahora. Recibo esto de ti, Señor. Para tu gloria, tu honor, en el nombre de Jesús, todo lo fuera. Para tu gloria, tu honor. Amén. Muévelo una vez más. Y ahora vamos a caminar un poco. Me cuenta que ya no me duele. Señor, llena, Padre, con gozo, Señor, con tu amor, Dios, Padre, como control. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Aleluya, gloria a Dios, Señor. Gloria a tu nombre. Presencia aquí. Gracias, Padre. Obra en tu cabeza. Oh, Dios, ven con poder, Señor. Llena cada persona, Señor, con tu poder, Señor. Sí, gracias. Todo de mis padres, conforme a tu poder, Señor. Quiero, Padre, más con tu amor, ya más con tu presencia, Padre. Todo más con tu presencia. No. No. Pimienta. Tomato. Entonces se come en una sola pasada. ¿Qué tal? Rico. Yeah. Bueno. Okay. Dios es real. Soy María del Carmen. Okay. Y he conocido al señor Mar en un vuelo de retorno de Arequipa a Lima. Él muy amablemente me ha dado la sanación y yo he sentido su mano a través de él, he sentido a Jesús en mi cuerpo. Yo tengo cáncer con una segunda metástasis cerebral y agradecida y muy bendecida porque encontrar una persona como el señor Mar es muy difícil y estoy feliz, llena de mi corazón de mucha fe, de mucha esperanza. Yo tengo con el cáncer 6 años. Okay. Vamos a ver caminando. Ya. ¿Sí? Sí. Ok, ya. Camine un poco. Señora Francisca Vargas. Es mejor que antes, ¿verdad? Sí, Voy a ya no me duele mi rodilla, puedo caminar bien. Estoy muy feliz. Mira la mano, mira. ¿Está bien? Damos gracias a Dios, ¿verdad? Sí, gracias a Dios.
Ok, bendiciones.